Escondido. Confesión por Fabián Castro. Relatos de ranchos. Por varias generaciones, mi familia tuvo una casa con varias hectáreas de terreno en las faldas de un cerro, cerca de la ciudad de Morelia. Lamentablemente, la violencia y distintas cuestiones hicieron que nos mudáramos del lugar. Pero lo que les voy a contar lo recuerdo claramente, pese a los años que han pasado. Como les dije, la casa del rancho ya tenía más de un siglo de antigüedad. Fue construida antes de la revolución por mis antepasados. Era una de esas haciendas grandes donde viven las familias en diversas partes de la casa principal. Una vez que el aire de la revolución llegó a nuestras tierras, el patriarca de la familia decidió que debían juntar todas sus pertenencias valiosas, joyas y oro, y que él se encargaría de ponerlos en un sitio seguro para evitar que los revolucionarios o quien fuera llegaran y tomaran lo que quisieran. El resto de los familiares asintió la idea, y enseguida dejaron todas las cosas de valor al cuidado del anciano. Él las escondió en la oscuridad, y sin que nadie viera, para asegurarse de que en caso de que agarraran algo, nadie pudiera confesar dónde estaban las riquezas. Finalmente ocurrió lo que el anciano temía. Un día llegaron los hombres armados a la casa. Apenas alcanzaron a esconder a las mujeres y los niños. Él y los hombres mayores se discutieron a balazos que los invasores no entraran a la hacienda. Eran famosos por su buena puntería, así que alcanzaron a librar el peligro. Pero al hombre le tocó un tiro que le partió el cráneo. Como se murió de repente, sin poderle decir a nadie qué había hecho con la fortuna de la familia, las cosas no fueron tan mal, y como sea se las ingeniaron para rehacer su riqueza. Pero ese tesoro permaneció escondido quién sabe dónde. Pasaron los años y se olvidó el asunto, hasta que hace algún tiempo la violencia aumentó en nuestros rumbos. Por ese tiempo los familiares estábamos muy estresados. No queríamos dejar las tierras que tanto tiempo fueron cultivadas por generaciones. Bueno, mi papá fue el primero en notar que había cosas raras en la casa. Él llegaba ya tarde porque debía ir a hacer negocios a la ciudad, y luego se venía. No le gustaba quedarse lejos a menos que fuera necesario. En una de esas ocasiones llegó muy contento por un negocio recién cerrado, de forma que se fue directo a la cocina para tomarse un trago con mi mamá. Pensó que ella estaba ahí porque escuchó ruidos de los trastes moviéndose, y ya le iba haciendo la plática desde la puerta de la casa, cuando se dio cuenta de que todo estaba oscuro y eso no era normal. Encendió las luces y no vio nada, pero juraría que estaba alguien en la cocina. Total, pensó que se había equivocado y dejó pasar las cosas. Después de un tiempo, mi mamá le contó que le había pasado lo mismo, que pensó que él había llegado temprano de un negocio, pero que se dio cuenta que la figura estaba diciendo cosas de forma lastimera. Se asustó pensando que alguien se había metido y me llamó. Soy el mayor de los hermanos. Agarré el rifle de mi papá y fuimos a ver qué estaba pasando en la cocina. Parecía que alguien buscaba con insistencia en el área del fogón. Prendimos las luces y de nuevo nos topamos con la casa vacía. Mi mamá decidió llamar a un brujo del pueblo. Ya estaba desesperada. Al llegar el brujo le dijo que la presencia era un hombre, que no les deseaba mal,
pero que para que descansara necesitaba cumplir con un encargo que le serviría mucho a la familia. Estuvo explorando la casa por unas horas, hasta que preguntó qué era la parte del fogón antes de esa construcción. Mi mamá le dijo que eso era un patio, pero que hace mucho lo habían quitado para ampliar la cocina. El brujo le aconsejó que buscara en la tierra que era el patio, y seguramente encontraría algo que les iba a ayudar. Después de eso el brujo se fue. Mi papá al principio estaba en contra, pero era tanto el ruido de la cocina que un día no aguantó más y en plena noche nos levantó a todos para que ayudáramos a quitar las losas de la cocina y excavar. Nos pasamos un par de horas en eso, pero finalmente dimos con una caja de metal que mi papá decidió abrir a la intemperie. Ahí estaba la fortuna familiar, que era justo lo que necesitábamos para mudarnos de ahí en lo que se vendía el rancho y librarnos del peligro de la delincuencia. Nunca he sabido a ciencia cierta si fue la aparición, el espíritu de mi antepasado, pero quien haya sido nos ayudó muchísimo a salir de un aprieto fuerte. La Virgen del Agua. Confesión por Bernardo Tapia. Relatos del rancho. Hay costumbres viejas en el campo que se respetan, aunque no tengan un origen claro. Una de ellas es llevar parte de la primera cosecha al santo de tu preferencia. Eso lo hace la gente desde que somos humanos para agradecer por la buena fortuna de una temporada más provista de alimentos. En mi rancho, usualmente vamos a dejar los regalos a un ojo de agua que hay por la zona. Ahí se encuentra una figura que no sabemos quién talló, pero que parece una Virgen María o una Virgen de Guadalupe, algo así. En fin, la situación escalofriante que sucedió le pasó a un vecino mío que cuestionó la tradición y un año se saltó esa pequeña ofrenda. Esto pasó hace un par de años, en que las cosechas fueron duras y escasas debido a que no tuvimos suficientes lluvias y pues ya saben, la crisis nos ha pegado a todos. Pero pues bueno, hay que agradecer lo que se tiene, no lamentar lo que no. Así que la mayoría de nosotros apartamos algunas cositas para llevar a la Virgen, excepto Mauro, el vecino, que estaba tan decepcionado de que su trabajo no fuera remunerado ese año, que prefirió tirarse al alcohol y maldecir su suerte antes de pensar en compartir un poquito de lo que tenía con nuestra benefactora. Todos le dijimos que no debía ser malagradecido, pero pues no nos hizo caso. Él nos contó que a los días cuando tenía una cruda que no se aguantaba, salió al campo a ver si ya podía remover el rastrojo o ir adelantando algo para la siguiente cosecha. Todos los demás ya lo habíamos hecho, y él se horrorizó al ver que en su tierra las plantas estaban ennegrecidas, como si algo les hubiera chupado la vida. Se le hizo extraño, pero pues no le quedó más que retirar todo eso de la tierra antes de tratar de hacer otra cosa. Como nosotros, él también tenía 2 o 3 animalitos que le daban huevos o leche. Y pues a los días después de lo de las plantas, estos empezaron a enflacar sin razón, porque pues él les daba su comida y agua normalmente. Hasta se trajo a un veterinario para ver qué pasaba. Pero el médico no le atinó a decir más que los animales parecían estar asustados o estresados. Trató todos los remedios, pero nada funcionaba para que las gallinas y sus vacas crecieran en carnes. Además de que un olor nauseabundo salía de los corrales aunque los limpiara una y otra vez. Pasó apenas un mes
Y entonces una noche Mauro se presentó en el cuarto de los niños con un machete en mano. La mujer se despertó al no sentirlo a su lado en la cama, y al presentir el peligro, fue corriendo al cuarto de los niños antes de que el hombre, dormido, dejara caer el machete en la cabeza del más pequeño. Su mujer se hartó, y mientras él estaba trabajando en el campo, huyó de regreso con su mamá, llevándose a los niños. Esa fue la gota que derramó el vaso para Mauro, que cuando se enteró de lo que había hecho su mujer, se tomó una botella casi completa de tequila y fue derechito al altar de la Virgen con un marro en las manos. Estaba fuera de sí, tan enojado que veía rojo. Él dice que lo que pasó al llegar al altarcito ya no le tiene claro porque cómo iba borracho, pues no sabe qué era real y qué no. Cuenta que se acercó muy enojado al ojo de agua, y cuando levantó el marro para derribar a la Virgen, sintió una pesadez extraña en la cabeza, que le hizo bajar los brazos por las náuseas que le causó. Enseguida se puso a maldecir su suerte, y a la Virgen, y a todos los santos. Cerró los ojos un tiempo, y luego al abrirlos vio a una muchacha morena, de trenzas largas que le sonreía, y le decía que ella, como daba, quitaba, pero que no era tan desalmada como para dejarlo solo. Le dijo que como a él le gustaba tanto el alcohol, a ella le bastaría con que le trajera una botella y le perdonaría no haber dejado su ofrenda usual. Lo siguiente que supo Mauro fue que despertó con los primeros rayos del día. Parece que se había tropezado con una piedra porque tenía sangre en la cabeza, pero no entendía cómo había pasado todo. En fin, entre que fueran peras o manzanas, Mauro decidió dejarle una botella a la Virgen del Agua. Las cosas le fueron yendo mejor de a poco, y al año siguiente, junto a su mujer y sus hijos, acudió con nosotros a dejar un poco de la primera cosecha en el altar. La lechuza. Confesión por Lorena Juárez. Relatos de ranchos. Es común decir en los ranchos que las lechuzas son brujas y augurios de muerte, entre otras cosas. Pero para mí siempre fueron todo lo contrario. Vivo en una zona rural de México, cerca de la Sierra Gorda. Mi casa no es lujosa. Es una de esas construcciones viejas con muchos cuartos, un patio interior, y lo que sí es moderno son las instalaciones para guardar a los animales y el grano. Por acá son comunes las leyendas de luces y brujas que a veces pueden hacerte daño si sales de noche a la intemperie. En la historia que les voy a relatar, una de ellas casi nos ataca a mí y a mi familia. Era una noche cálida de verano, como cualquier otra. Hacía tanto calor que mis hermanas y yo no podíamos dormir. Así que nos escondimos de mis papás para irnos un rato al fresco de afuera. Ya en el establo, a una de mis hermanas se le ocurrió que fuéramos a un arroyo que está cerquita. Nos convenció al decirle que nos íbamos de rápido y nuestros papás ni se iban a dar cuenta que habíamos salido. Éramos jóvenes y se nos hizo fácil ir en la oscuridad sin pensar en las consecuencias ni nada más que el deseo de refrescarnos ahí y jugar un poquito a la luz de la luna llena. El camino de ida fue muy sencillo. Ya no sabíamos la ruta al derecho y al revés. Cuando llegamos al arroyo fue que empezó todo el caos. Llevamos linternas para no caernos, y los primeros minutos de estar jugando en el arroyo fueron muy bien. Pero luego de un rato,
vimos una luz que venía oscilando hacia nosotros entre las matas del cerro. Apagamos las luces por precaución y tomé las manos de mis hermanas para indicarles que debíamos regresar a la casa. Ellas se fueron adelantando. Yo soy la mayor, así que me quedé unos minutos para asegurarme de que lo que trajera la luz no nos hubiera visto. Me sorprendió ver que el haz de la luz estaba ahora muy cerca, a una distancia que ni el mejor corredor hubiera pasado en plena noche sin hacer ruido. Me asusté y corrí detrás de mis hermanas. Nos dimos cuenta de que la luz no era de otra linterna, sino de una bola de fuego que ya más cerca distinguimos que emitía chillidos horribles. Era tanto mi pánico que ya para llegar a mi casa me tropecé muy feo con unas piedras y terminé con el tobillo torcido. La bola estaba ya casi encima de mí, así que les dije a mis hermanas que corrieran a despertar a mis papás. La verdad, no pensé que iba a sobrevivir, porque ya sentía el calor de esa cosa sobre mi piel. Les dije eso solo para que ellas pudieran salvarse. Ya había aceptado mi destino cuando del zaguán de la casa salió volando una lechuza blanquita, a la que le había agarrado cariño y le daba de comer cada que podía. El animal pasó con las garras extendidas directo a la bola, sin que a ella le afectara el calor que ya sentía que me quemaba el cabello. La atacó con furia, volando alrededor de ella y bajando con sus afiladas garras bien abiertas. De alguna forma, la bola comenzó a gritar y sacar chorros de sangre oscura. Aunque era un animal salvaje, nunca la había visto comportarse así. Después de un par de ataques, la bola gritó con voz de mujer y vi una sombra que parecía femenina disiparse junto con el fuego. El animalito siguió volando alrededor de una cosa invisible hasta que se alejó lo bastante como para regresar volando. La lechuza enseguida se fue para quedar en una esquina de la azotea de la casa y se quedó ahí. En eso llegaron mis papás, que me ayudaron a levantarme y curaron mi herida. Me había esguinzado el tobillo. Después de la regañada que nos pusieron y el susto de lo que vimos, ya no me quedaron ganas de salir a altas horas de la noche al cerro. Pero sí empezamos a consentir todos a nuestra lechuza. Incluso mi mamá, que había sido la más reacia a que se quedara en la casa, ahora le daba agua y comida. La lechuza incluso se consiguió una pareja y tuvieron polluelos. De forma que ahora somos dos familias contentas en la misma casa. Amigos del inframundo, ¿qué opinan al respecto de estas historias extrañas ocurridas en los ranchos? Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en otra emisión más de Historias de Horror. Muy buenas noches.